Hola, voy a intentar resumir en unos pocos minutos un problema que afecta a muchas personas y que genera niveles muy elevados de sufrimiento y de incapacidad. Se trata de las obsesiones. Las obsesiones se encuentran en muchas patologías. Hay muchos trastornos psicológicos, mentales, que tienen, que las personas que los padecen sufren obsesiones. Pero yo quisiera en estos minutos definir qué es una obsesión, cómo reconocerlas y cómo tratarlas, independientemente del trastorno donde aparezcan estas obsesiones. Insisto, porque sería muy amplio y tendría que ir hablando trastorno por trastorno y con toda la sintomatología que acompaña. Es decir, en la esquizofrenia puede haber obsesiones, en las depresiones puede haber obsesiones, en los trastornos alimentarios puede haber obsesiones, pero yo me quiero centrar en estos minutos en las obsesiones y en la forma de tratarlas. Bien, hay personas que empiezan a pensar de un modo intruso, es decir, los pensamientos aparecen de repente, que pueden hacer daño a las personas que quieren o a sí mismas. De repente empiezan a pensar que podrían llegar a matar a su hijo, a clavarle un cuchillo, a envenenar su comida, o empiezan a pensar que todo aquello que tocan está contaminado por sangre, y todo empezó a partir de ver en la pierna de una persona una pequeñísima herida, además ya seca, o sea, una herida donde no brotaba sangre, pero empiezan a pensar que la pierna de esa persona ha podido contaminar toda la casa, y que en esa contaminación pues puede estar el virus del SIDA, de la hepatitis, etcétera. O empieza a atormentarles la idea de haber atropellado a alguien con el coche y haberlo dejado abandonado, haberse dado a la fuga y haber dejado a la persona tirada en la carretera. O empiezan a tener pensamientos de que los demás están viendo, están leyendo sus pensamientos. Es decir, he mantenido relaciones sexuales con mi pareja y ahora todo el mundo lo sabe porque yo lo estoy pensando y todo el mundo lo puede leer, todo el mundo lo puede ver. Es como si mi mente fuese transparente. Os podría poner muchísimos ejemplos de obsesiones. Creo que personas que hayan pasado por este tipo de problema, personas que hayan sufrido obsesiones, bueno, pues se verán identificadas en algunas de las que yo he nombrado, o no, porque hay muchas más, ¿no? Luego tiré algunas más, ¿no? Porque me gustaría que si alguien está pasando por este problema, sepa verse aquí, sepa verse reflejado y así pueda recibir la ayuda que necesita. Bien, ¿cómo les defino yo, cómo les describo yo a mis pacientes en mi consulta una obsesión? Lo primero que les digo es que es importante diferenciar una obsesión de un pensamiento sano, de un pensamiento normal. Una obsesión tiene un carácter recurrente, se repite y se repite y se repite. Una obsesión produce un elevado nivel de malestar, muy elevado, y una obsesión no se conforma con nada. Nada le sirve como explicación, como argumento. Nada ni nadie puede quitar una obsesión de mi cabeza. Ningún argumento sirve.
Bien, dicho esto, ¿qué es lo que sucede cuando una persona empieza a obsesionarse? Pues ante la idea que aparece en la mente, la persona tiende a querer quitarse esa idea de encima porque no la soporta, porque no la tolera, porque está pensando que puede matar a su hijo y eso es horrible, ¿no? Entonces, ¿qué hace la persona? Pues empieza a evitar estar con ese niño, empieza a, bueno, pues que lo acueste otro, que lo bañe otro, yo no me quiero quedar a solas con el niño, yo no quiero darle de comer al niño porque lo puedo envenenar, pero claro, todo esto está sucediendo en la mente de este individuo y a los demás solamente hace que decirles quédate tú con el niño, yo ahora no lo cojo. Claro, los demás empiezan a observar comportamientos extraños y no entienden qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a la mayoría de las personas que sufren obsesiones les da muchísimo miedo hablar de ellas, les da pudor, piensan que lógicamente cuando yo le diga a alguien que estoy pensando en matar a mi hijo, pues se va a alejar de mí y va a decir estás loca, loco, has perdido la cabeza y además eres alguien peligroso. Entonces las personas que sufren ansiedad, que sufren obsesiones, sienten miedo, sienten vergüenza y no lo cuentan. Es un trastorno que tarda bastante tiempo en diagnosticarse, cuando en realidad se da bastante, unas 2, 3 personas pueden sufrir, 2, 3 personas de cada 100 pueden sufrir obsesiones, y eso es mucho, realmente es alto el porcentaje. Bien, yo ¿qué os recomiendo? Ir a un profesional. Lo primero, ir a un profesional y contarle lo que os está pasando, porque ahí os vais a dar cuenta de que ese trastorno tiene un nombre y de que hay un tratamiento, de que hay una forma de afrontarlo. Y vais a notar la mejoría rápidamente, o sea, descubrir lo que me está pasando y ponerle nombre hace que empiece casi en ese mismo instante, o en ese mismo instante diría yo, a encontrarme mejor. Pero mientras tanto, mientras llega el momento de buscar ayuda profesional, os voy a dar algunas pautas para manejarse en el mundo de las obsesiones. Vamos a ver. Lo primero que os quiero decir es que una obsesión se alimenta de todo aquello que hace la persona para tranquilizarse. Insisto, una obsesión se alimenta de todo aquello que hace la persona para tranquilizarse. Es decir, si yo evito una situación, la obsesión se mantiene. Si yo canto para intentar quitarla de mi cabeza, la obsesión se mantiene. Si yo cuento, la obsesión se mantiene. Si yo me lavo, la obsesión se mantiene. Si yo verifico una y otra vez, la obsesión se mantiene. Si yo reviso, la obsesión se mantiene. Insisto en esto y quiero insistir con fuerza, porque es muy importante saber que todas aquellas conductas que yo hago para tranquilizarme van a mantener mis obsesiones. ¿Qué puedo hacer entonces? Si no puedo hacer cosas para tranquilizarme, ¿cómo puedo afrontar mis obsesiones? En primer lugar, hay que reconocer, diferenciar una obsesión de un pensamiento normal. En segundo lugar, hay que saber que esa obsesión es un síntoma de enfermedad y como tal lo tengo que tratar. Es decir, cuando vosotros tenéis un resfriado común, decís yo soy un resfriado. Hola, yo soy un resfriado. No. Entonces, ¿por qué cuando tenemos obsesiones decimos hola, yo soy obsesivo?
soy obsesivo, soy una persona obsesiva. ¿Por qué me identifico con el síntoma? Es muy difícil quitar algo, desplazar algo de mí, alejar algo de mí, si yo me identifico, si lo hago mío. Las obsesiones le pertenecen a la enfermedad, al trastorno, a la patología, al síndrome, pero no a mí. Insisto, no me pertenecen, no son mías, no son una creación mental mía, no es un pensamiento voluntario mío, es un pensamiento intruso que le pertenece a la enfermedad, tenga la forma que tenga. El contenido de la obsesión es lo de menos. Lo demás, lo más importante es que le pertenece a una enfermedad y el objetivo de la obsesión, por decirlo de alguna forma, es generar ese nivel de malestar. Si una persona con obsesiones fuera capaz de borrar el contenido, de quitarle importancia al contenido, desaparecería la obsesión. Si yo pienso, voy a despedazar a mi madre tiene 80 años y yo la quiero mucho, y yo pienso, voy a despedazar a mi madre. O yo pienso a mi hija de 4 años, voy a cortarle la cabeza a mi hija. Yo os estoy diciendo eso ahora mismo y a mí no me genera ninguna sensación, ni agradable ni desagradable, porque sé que no lo voy a hacer. La obsesión genera duda, y la duda, miedo. El miedo, ansiedad, y la ansiedad alta, malestar elevado. Cuando tengas una obsesión, piensa en que el contenido no te pertenece, le pertenece a la enfermedad. Sé que es una disociación a veces complicada de hacer, pero si se consigue es la clave. No me identifico con la obsesión, el contenido no me pertenece. Y luego voy a decir una cosa que creo que es tranquilizadora, es decir, las obsesiones no son hechos, son pensamientos, enfermos, pero no hechos. La obsesión no ha pasado ni pasará. Es un pensamiento enfermo, síntoma de una enfermedad. Insisto e insistiré, no vas a matar a tu hijo, no vas a atropellar a nadie y darte a la fuga, no vas a envenenar a ningún familiar, no te vas a contaminar ni a contagiar de una enfermedad como el SIDA por una herida seca en una pierna, etcétera, etcétera. Ahora, intenta no dialogar con tus obsesiones. Si dialogas con ellas, les estás dando visos de realidad. No dialogues con las obsesiones, déjalas pasar, déjalas pasar. Están ahí, no te pertenecen, le pertenecen a la enfermedad. Déjalas pasar. Es muy importante. Quiero deciros, pues a todas las personas que podéis estar sufriendo este problema, o si conocéis a alguien que está pasando por este problema, que pida ayuda, que vaya a un especialista, a un psicólogo o a un psiquiatra. El tratamiento para las obsesiones, dependiendo de dónde esté ubicada esa obsesión, será un tratamiento más adecuado la terapia psicológica o la terapia farmacológica, o a veces la combinación de las dos cosas. Entonces hay que ir a un especialista y que ese especialista nos indique qué tipo de tratamiento vamos a llevar. Las obsesiones, con el tratamiento adecuado, e insisto, dependiendo de la patología de la que estas obsesiones partan, en muchos casos tienen solución, y además una solución muy buena. La persona puede recuperar su normalidad.
por favor, si estás pasando por una situación como de obsesividad, como la que yo estoy relatando en estos minutos, o si conoces a alguien que pueda estar en esa situación, que vaya a un especialista y se ponga en tratamiento. Es un tema muy amplio, estos pocos minutos no me dan para mucho, pero estoy a vuestra disposición para que me planteéis las dudas que queráis y yo estaré encantada de responderlas. Muchas gracias por vuestra atención.